¿ok? Bueno, quiero darle la bienvenida. Vamos a tratar de ceñirnos al horario, en razón a que sé que la mayoría de ustedes quiere ir a ver el debate, ¿sí? Que comienza a las 8, entonces vamos a tratar de ajustarnos a nuestras 2 horitas, ¿sí? Quiero darle la bienvenida, de verdad que es un privilegio estar con ustedes. Definitivamente, como dice Flor, cuando uno trabaja en las cosas del Señor, se disfruta en una forma impresionante. Impresionante. Todo lo que uno diga es poquito, ¿sí? Toda la dedicación, quien más sale edificado es uno, ¿no? Entonces, pues, de verdad que es un placer estar con ustedes. La oración el día de hoy nos la va a ofrecer Javier Puerto. Entonces les voy a pedir el favor que los demás cierren sus micrófonos y vamos a quedar solo con el micrófono de Javier abierto, ¿ok? Listo. Amado Creador, Padre infinito de amor, desde nuestra inmensa pequeñez, desde este pequeño mundo, nos elevamos ante tu infinita grandeza para alabarte, para glorificarte, para darte gracias por tantas bendiciones, que a pesar de estar aún tan lejos, estás dentro de nosotros, guiándonos, iluminándonos, y nos da la revelación para seguir el camino hacia ti. Señor, hemos elegido y es nuestra voluntad que se haga tu voluntad en nosotros. Imploramos tu luz, tu guía, sabiduría y discernimiento, que el Espíritu de la verdad toque nuestra vida, toque nuestra mente, nuestro entendimiento, para aplicar las enseñanzas de nuestro Padre Creador, Miguel de Nevadón. Te pedimos, Señor, guíanos para que en nosotros apliquemos esta verdad y te hagas visible a los hombres de nuestro tiempo, a través de nuestra vida, de nuestra aplicación. Señor, guíanos para que en todo momento, en toda circunstancia y en todos los seres encontremos lo bueno, encontremos lo bello y encontremos lo verdadero. Amén. Amén. Bien, gracias. Mil gracias, Javier. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles que, aunque muy gentilmente, varios de ustedes se ofrecieron a trabajar como facilitadores durante esta clase, tomé la decisión de, inclusive una reunión que tuvimos el sábado, nosotros nos reunimos todos los sábados para ver los temas que tenemos relacionados al curso y otras cositas, al curso, a la página, bueno, y a todas las otras cosas, solicitudes, gente que quiere ingresar. Y la verdad que tomé la decisión, ¿sí?, consultada con mis compañeros de trabajo, de dictarlo solo, ¿sí? Y esto lo quise hacer porque este documento, que si bien es cierto, que se llama En Gilboa y en la Decápolis, o sea, aparentemente habla de una zona geográfica, es un documento sobre la oración, sobre el tema de adoración, y es un documento chinchoso. Entonces yo quiero asumir la responsabilidad de lo que voy a decir, de mi manera de apreciar las enseñanzas y de tratar de transmitirles a ustedes ese sentimiento. Entonces, han pasado cosas interesantísimas. Hace 3 días llegó un mensaje del 1111 que les mandé a ustedes, le pedí el favor a Paulita, yo mandé a un grupo y a Paulita le pedí el favor que mandara, que se llama Un Asunto de Prioridades, que ahora no lo voy a leer, pero sí se lo voy a mandar dentro del material con el PDF. Después, el día de hoy, llegó otro mensaje impresionante, ¿sí?, que se llama La demostración de amor más elocuente, que también se lo voy a compartir a ustedes con el PDF. Y como si fuera poco, don Javier Martínez nos mandó una super película hoy de Andrea Bocelli sobre la oración, que la hubiera querido comenzar esta sesión con esa canción, pero por derechos de autor no lo puedo hacer, pero se la voy a enviar también como material anexo, porque se me hace que es, mejor dicho, creo que más claro no canta un gallo, como decimos aquí, ¿sí? O sea, el Señor nos está mandando información maravillosa
en relación a lo que estamos nosotros haciendo y a la clase que vamos a tener. Entonces voy a comenzar por compartir. Les voy a pedir un favor. Como voy a estar yo, digamos, cada dos numerales, voy a parar un momentico para ver si hay inquietudes, si hay comentarios, ¿sí? Y así no lo hacemos tan pesado y no estamos interrumpiendo, sino saben que cada dos numerales estaré dejándole de compartir, ¿ok? Entonces vamos a compartir. Me dicen cuando lo vean, por favor. Ya viene. Ya se ve. Ok. Bueno. Documento 144. En Gilboa y en la Decápolis. Pasaron los meses de septiembre y octubre en retiro en un campamento aislado sobre la ladera del monte Gilboa. El mes de septiembre lo pasó Jesús a solas con sus apóstoles, enseñando e instruyéndoles en las verdades del reino. Yo saqué una foto de Google Maps de lo que es el monte Gilboa, visto desde el satélite, y lo que son las laderas. Miren ustedes, yo me los imagino aquí en un campamento con sus carpas metidos ahí entre los árboles a la subida, porque desde el satélite, pues a veces no apreciamos, pero el monte Gilboa es un monte de casi 500 metros de altura, ¿no? O sea, es un señor monte, no es una lomita. Entonces, pues es interesante apreciar y tratar de entender nosotros dónde estaban, cómo estaban ubicados, ¿sí? Porque es interesante para comprender el ambiente que ellos vivían. Decía, había varias razones por las cuales Jesús y sus apóstoles se habían aislado en este periodo en la frontera de Samaria y la Decápolis. Ahora en el mapa vamos a revisar dónde queda ubicada en ese mapa Samaria y la Decápolis, gracias al trabajo de nuestro cartógrafo Carlitos García, que nos ayuda muchísimo con esos mapas. ¿Sí? Los líderes religiosos de Jerusalén eran muy antagonistas. Herodes Antipas aún retenía a Juan en la cárcel, temeroso tanto de ponerlo en libertad como de ajusticiarlo, y al mismo tiempo sospechaba que había una relación entre Juan y Jesús. En estas condiciones no era prudente planear una labor dinámica en Judea o en Galilea. Había una tercera razón, la tensión lentamente en aumento entre los líderes de los discípulos de Juan y los apóstoles de Jesús, que iba empeorando a medida que crecía el número de creyentes. Jesús sabía que el periodo de trabajo preliminar de enseñanza y predicación ya estaba por terminar, que el paso siguiente sería el comienzo del esfuerzo pleno y final de su vida en la tierra, y no quería que el lanzamiento de esta empresa resultara de alguna manera difícil o embarazosa para Juan el Bautista. Jesús, por consiguiente, había decidido pasar cierto tiempo en aislamiento, preparando a sus apóstoles y luego trabajando discretamente en las ciudades de la Decápolis, hasta que Juan fuera ajusticiado o puesto en libertad, para unirse a ellos en un esfuerzo conjunto. Primero, el campamento de Gilboa, el campamento que hicieron ahí en la ladera. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba la devoción de los 12 por Jesús y el trabajo del reino. Esta devoción era en gran parte una cuestión de lealtad personal. No comprendían las múltiples facetas de su enseñanza. Tampoco comprendían plenamente la naturaleza de Jesús ni el significado de su autotocamiento en la tierra. Jesús les declaró a sus apóstoles que se habían retirado por tres motivos. Primero, para confirmar su comprensión y fe en el Evangelio del Reino. Segundo, para permitir que se aquietara la oposición contra su obra en Judea y Galilea. Y tercero, para aguardar el destino de Juan el Bautista. Mientras permanecían en Gilboa, Jesús narró a los 12 muchos detalles de sus primeros años de vida y de sus experiencias en el Monte Hermón. También les reveló algo de lo que sucedió en las colinas durante los 40 días inmediatamente después de su bautismo. Al mismo tiempo, les advirtió que nada contaran a nadie sobre estas experiencias hasta que él volviera al Padre. De nuevo, saqué la foto de Google por satélite y miren ustedes, aquí nosotros tenemos lo que es el Mar Muerto, perdón, el Mar de Galilea, porque el Mar Muerto es el de abajo, y tenemos el Monte Hermón, miren ustedes dónde quedaba, y miren dónde quedaba en esta casita, queda en Gilboa, la montaña de Gilboa, ¿sí? Entonces es interesante para que nos ubiquemos geográficamente y miren ustedes una foto del Monte Hermón. Ahí sí hay una diferencia porque el Monte Hermón es un monte de 2.814 metros de altura, ¿sí? Es un señor monte. Entonces estamos viendo ya
una perspectiva geográfica distinta, y les está contando, ustedes se acuerdan lo que pasó en el Monte Hermón, no solo los paseos que él hacía con su padre, sino también que ahí fue donde él le ganó la batalla a Lucifer, ¿sí? Cuando prácticamente terminó con la rebelión. Bueno, durante estas semanas de septiembre descansaron, conversaron, rememoraron sus experiencias desde que Jesús los había llamado al servicio y se esforzaron sinceramente por coordinar lo que el Maestro les había enseñado hasta ese momento. En cierta medida, todos ellos sentían que sería esta la última oportunidad que tenían de un descanso prolongado. Se daban cuenta que el próximo esfuerzo público en Judea o en Galilea marcaría el comienzo de la proclamación final del reino venidero, pero no tenían una idea fija de cómo sería el reino cuando por fin llegara. Juan y Andrés pensaban que el reino ya había llegado. Pedro y Santiago creían que aún no había llegado. Natanael y Tomás confesaban francamente que estaban perplejos, o sea, no tenían ni idea. ¿Sí? Mateo, Felipe y Simón el Celote estaban indecisos y confusos. Los gemelos no hacían caso alguno de la controversia y Judas Iscariote estaba taciturno y no tomaba partido. Mucha parte de este periodo, Jesús se iba por su cuenta a la montaña cerca del campamento. A veces se llevaba a Pedro, Santiago o Juan, pero más frecuentemente se iba a solas para orar o comulgar. Después del bautismo de Jesús y de los 40 días en las colinas de Perea, ya no se puede decir que estas temporadas de comunión con el Padre fueran periodos de oración. Tampoco se puede hablar de que Jesús se dedicaba a la adoración, pero es totalmente correcto aludir a estas temporadas como de comunión personal con su Padre. Y aquí empezamos con algo que es interesante, por eso he puesto ese asterisco es mío, los asteriscos que van a encontrar son míos, no son del documento, ¿sí? Para llamar la atención sobre algo. Fíjense, aquí nos habla de varios términos, nos habla de orar, de comulgar y de adorar. Entonces vamos a ver qué nos dice una parte que saqué de internet que dice, no es lo mismo tener una comunicación con Dios a una estrecha comunión. Usted puede tener, según su propia opinión, una buena comunicación, pero a lo mejor está muy lejos de compartir una verdadera comunión. Son dos cosas muy diferentes. El término viene del latín comunio, que indica participar en lo común, o unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Comunión con Dios, entonces, es compartir algo que es común a ambos. ¿Y quién está llamado a adaptarse? Y quien está llamado a adaptarse a las características del otro, somos nosotros quienes buscamos a Dios. Lo que debe ser común para usted y para mí son los elementos que caracterizan el proceder de nuestro Creador. Si usted no comulga con la esencia del carácter de Dios, que es amor, entonces nunca habrá tal comunión, por más que se esfuerce en tratar de mantener una comunión con Él. Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para vivir en comunión con Él. Por ello, puso su propio aliento en el cuerpo del hombre. El tema central de las discusiones a lo largo de este mes de septiembre fue la oración y la adoración. Después de haber hablado de la adoración durante varios días, Jesús finalmente pronunció su memorable discurso sobre la oración en respuesta a la solicitud de Tomás: Maestro, enséñanos a orar. Juan había enseñado a sus discípulos una oración para la salvación en el reino venidero. Aunque Jesús nunca prohibió a sus seguidores que usaran la oración de Juan, los apóstoles percibieron muy pronto que su maestro no aprobaba plenamente de la práctica de pronunciar oraciones establecidas y formales. Sin embargo, los creyentes solicitaban constantemente que se les enseñara a orar. Los 12 anhelaban saber qué tipo de súplica aprobaría Jesús, principalmente debido a esta necesidad de una súplica sencilla para la gente común. Jesús consintió, respondiendo a la solicitud de Tomás, sugerirles una forma de oración. Esta lección de Jesús tuvo lugar durante una tarde, la tercera semana de estadía del grupo en el monte Gilboa. Segundo, el discurso sobre la oración. Efectivamente, Juan nos enseñó una forma sencilla de oración. Oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria, revélanos tu amor y deja que tu Espíritu santifique nuestro corazón para siempre, jamás. Amén. Él os enseñó esta oración para que vosotros tuvieseis algo que enseñar a las multitudes. No era su intención que usarais tan establecida y convencional súplica como expresión de vuestra propia alma en la oración. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el Espíritu. El rezo debe ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. La oración dictada por el Espíritu, cuando es personal y espontánea, conduce al progreso espiritual cooperativo. La oración es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente,
La oración verdadera es la actitud sincera en pos de los cielos para alcanzar vuestros ideales. La oración es el aliento del alma y debe conduciros a persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Si alguno de vosotros tiene un vecino y vas a verle a la medianoche para decirle, amigo mío, préstame 3 panes, porque acaba de llegar un viajero amigo mío y nada tengo para darle, y tu vecino responde, ya no me molestes, mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, por eso no puedo levantarme a darte pan, pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene hambre y que no tienes comida para darle. Y yo te digo que si tu vecino no quiere levantarse para darte el pan por amistad, se levantará y te dará tantos panes como necesites simplemente para que no lo importunes más. ¿Sí? Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple mortal, ojo con esto, imaginaos cuánto más ganará vuestra perseverancia en el Espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del Padre en el cielo. Nuevamente os digo, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta de la salvación, la puerta se le abrirá. Y aquí yo quiero llamar mucho su atención sobre esto porque, pues, acuérdense que nosotros tenemos unas creencias comunes en cuanto a objetivos, en cuanto a propósitos, más no de forma. Y en algunas oportunidades, Javier incluso comentó que no necesitábamos orar, que el Padre sabía todo. Pero fíjense que si eso fuera así, Jesús no nos diría que nuevamente os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta de la salvación, la puerta se le abrirá. Es una enseñanza de Jesús, ¿sí? Ahora dice, ¿qué padre entre vosotros, ante la súplica inmadura del hijo, vacilaría en dar según la sabiduría paterna y no de acuerdo con la solicitud errónea del hijo? Si el niño necesita pan, le darás una piedra solo porque insensatamente la solicitó. Si tu hijo necesita pescado, le darás una serpiente de agua solo porque apareció en la red con el pez y el niño tontamente la pide. Si vosotros, mortales finitos, sabéis cómo responder a las súplicas y dar a vuestros hijos dones buenos y apropiados, ¿cuánto más dará Espíritu y cuántas bendiciones adicionales dará vuestro Padre Celestial a los que se lo pidan? Los hombres deben siempre orar sin perder nunca la esperanza. Y aquí sí hay una cosa que es muy importante aclarar. No es que necesariamente todo lo que pidamos nos va a ser concedido, pero tenemos que pedir. El Padre se va a dar cuenta qué tan conveniente es para nosotros, qué tan loco es lo que estamos pidiendo, si sí o si no nos lo concede, pero siempre nosotros necesitamos pedir y el Padre nos va a dar producto de nuestra fe y producto de seguir este mandamiento. Pedid y se os dará. Tenemos que pedir y nos va a ser respondida la oración. Dejadme contaros la historia de cierto juez que vivía en una ciudad donde dominaba el mal. Este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Habitaba en esa ciudad una viuda menesterosa que fue repetidamente a ver a este juez injusto diciendo, protégeme de mi adversario. Durante cierto tiempo no le prestó él atención, pero finalmente observó para sus adentros, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, será mejor que reivindique a esta viuda para que deje ya de molestarme con sus continuas súplicas. Os cuento estas historias para alentaros a perseverar en la oración, no para sugerir que vuestras súplicas puedan cambiar al Padre justo y recto en el cielo. Vuestra perseverancia no es para ganar el favor de Dios, sino que cambiará vuestra actitud terrestre y ampliará la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Pero cuando oráis, ejercéis tan poca fe. La fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades materiales encontradas en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual. Ok, creo que si hay comentarios es el momento. A ver, Ketty. Me encantó mucho esa palabra comunión. Sí, la había leído antes, pero creo que ahora sí estoy recapacitando, ¿no? Tenemos oración, tenemos meditación, ¿no? Y tenemos la adoración. Y ahora tenemos la comunión. Una pregunta, si tanto el Padre como nosotros, por ejemplo, tenemos ese deseo
de difundir la verdad, la revelación que está escrita en el libro de Urantia. Estaríamos comulgando porque estamos compartiendo las mismas inquietudes. Digamos, el Padre no tiene inquietudes, pero es el deseo del Padre. Y nosotros estamos trabajando a su servicio. ¿Sería esto una comunión? A ver, pero yo te diría algo. Una cosa es estar sintonizado, ¿sí? En el sentido de propósito, y es más, lo que con tanta claridad dice, en el sentido de compartir el amor, ¿sí? Nosotros de estar orando, de estar meditando, de estar adorando, o sea, dándole gracias al Padre por todas las bendiciones, nos vamos impregnando de su amor y empezamos a transmitir eso, o por lo menos no lo transmitimos, por lo menos a tener el deseo de compartir ese amor del Padre a través de mil formas de hacerlo, ¿sí? Una de esas es el servicio, ¿sí? Entonces, ahí sí tendríamos una comunión en cuanto a propósito. La pregunta es, ¿y en cuanto a acción qué? ¿Realmente estamos haciendo algo? Porque miren, yo durante los años que llevo compartiendo el libro Durante, es más, y teniendo estos cursos y estudiando con muchos, aunque suene redundante, estudiantes, personas que desean conocer las enseñanzas del libro, todos dicen, sí, que qué maravilla, que qué rico, que cómo crecen, pero ¿cuántos de verdad de los que pasan tienen un firme propósito de servir, de compartir? ¿Sí? Unos tenemos la disculpa de que, es que no sé qué, es que la gente no me escucha, es que la gente no quiere oír, es que me dicen que estoy loco, es que me dicen que eso es satán y todas las barbaridades que le dicen a uno, ¿sí? Pero lo único cierto es que cuando yo tengo un propósito claro de servicio, nosotros vamos a encontrar la forma de hacerlo. Y ahí es donde pedimos guía, ahí es donde pedimos inspiración, ahí es donde la oración nos ayuda en todo ese proceso. Porque listo, está bien, yo con mi humilde conocimiento, con eso que estoy recibiendo, deseo compartir. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer dentro de mi capacidad? No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos facilidad para expresarnos, no todos tenemos el conocimiento eventualmente. Ahora se presenta, sobre todo al principio entre la gente, una cosa es lo que yo siento, lo que yo recibo, y otra cosa es lo que yo soy capaz de expresar y transmitir, ¿sí? Casualmente, y ahora lo vamos a ver más adelante, Jesús no es muy amigo de las oraciones públicas. De hecho, no le gustaban. ¿Por qué nosotros oramos siempre cuando vamos a comenzar una clase? ¿O por qué oramos siempre cuando vamos a dar una charla? Porque imploramos guía celestial y porque imploramos ser instrumentos en manos del Señor para que sea Él el que nos dicte lo que nosotros debemos hacer y decir, ¿sí? Realmente, y lo he compartido con Javier, con Flor, con Paulita, nosotros en nuestras reuniones, llega un momento y que está bien, nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos, nosotros armamos nuestros muñequitos, ¿sí? Con toda la mejor disposición, pero cuando llega la hora de la verdad, tú sabes que recibes ayuda de lo alto. O sea, hay momentos en que tú no sabes ni cómo dijiste lo que dijiste, porque fuiste inspirada en ese momento. Yo les digo que nosotros tenemos un tubo en directo donde nos soplan lo que debemos decir. Y es por eso que oramos pidiendo guía. No es por impresionar a nadie, no es por hacer una oración bonita, no, es para recordar que nos estamos poniendo en manos del Señor y que queremos ser sus instrumentos, pero que es Él el que nos va a decir qué hacer y qué decir, ¿sí? Entonces, ahí empieza a haber comunión. Ahí tenemos un propósito claro, ¿sí? Pero entonces recordemos, una cosa es lo que yo recibo, otra cosa es lo que yo soy capaz de transmitir, otra cosa es lo que yo quiero transmitir, ¿sí? O sea, y aparte mi acción, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo comparto yo? ¿Cómo le digo a alguien? Ahora, acuérdense de algo que es muy importante, ¿no? Que dice que nadie es profeta en su tierra. Normalmente, los principales rechazos los tenemos nosotros en nuestra propia familia, ¿sí? No, ya viene otra vez con Durantia, no quiero dejar tierra con ustedes, monotemático, entonces ya llega el momento que es más fácil expresar, compartir por fuera que dentro de la misma familia. Todo eso es muy respetable, pero realmente nosotros estamos con un plan de acción, nosotros estamos implorando guía, nosotros estamos pidiendo, Señor, mire, yo quiero compartir lo que usted me ha dado, pero dígame cómo, ayúdeme a quién, póngame a alguien para echarle el cuento, ¿sí? Entonces, ahí hay comunión. Pero mientras no haya acción y mientras no realmente nosotros estemos enfocados en hacerlo, no pasa nada. Simplemente estamos recibiendo información y nos estamos quedando con ella. No sé si sea claro. Alfonso. Bueno, pues entonces podemos decir que
La comunión con Dios, comulgar con Dios, es estar de acuerdo en cuál es su voluntad y tener de manera activa una muestra de que estamos de acuerdo con su voluntad y de que queremos hacerla. Por ejemplo, hay alguien que me ha dicho a mí, ni vengas conmigo porque yo no comulgo con tus ideas. Por lo tanto, ni te voy a ayudar, ni te voy a apoyar, tú ráscate con tus uñas. Así decimos por acá en México, ¿no? Algo así. Entonces, debe ser comunión con Dios, es estar conscientes de nuestra relación que hay entre padres, el Padre Universal y nosotros, sus hijos, y que como hijos conocemos cuál es su voluntad y que estamos de acuerdo en hacerla, no nada más en saberla, sino en hacerla. Correcto. Y que para eso requiere estar orándole a Él para que nos dé éxito en hacerla. Entonces, lo contrario, pues entonces no habría comunión. Bueno, pero sería hay algo un tema, pasivo. Sí, hay un tema que es muy interesante y que es un tema, yo les cuento que mientras más lo analizo, mientras más trato de hacerlo, como que más me cuesta y a veces yo mismo como que no me hallo en la situación. La diferencia entre orar y adorar. Definitivamente, nosotros tenemos que ser claros que adorar es darle gracias al Padre, ¿correcto? Nosotros no estamos en función de, o sea, no deberíamos pedirle al Padre cosas, sino agradecerle cosas. Porque en conducto regular, en línea directa, nosotros tenemos un papá y una mamá, que es Miguel, y el espíritu materno del universo local, que es nuestra mamá, ¿correcto? A ellos, nosotros, con ellos debemos pedirle cosas, con ellos debemos pelear, como digo yo les decía el sábado, yo necesito pelear, alegar, así como yo discutía con papá, y lo hablo sanamente y respetuosamente, pero a veces necesito auxilio y a veces no encuentro consuelo y a veces necesito gritar, necesito, ayúdenme, auxilio, ¿sí? O sea, llega el momento en que uno como que no encuentra qué más hacer y necesita tener con quién. Y digamos que en línea regular es Miguel y el espíritu materno. Pero me pasa algo, yo empiezo a dar gracias al Padre y resulta que yo, vamos a suponer, a las 4 de la mañana empiezo mi adoración y me pueden dar tranquilamente las 5:30 y no he parado de dar gracias y no le he dicho nada a Miguel, a mi papá y a mi mamá, o sea, no he pedido nada y sigo dando gracias y me podía quedar todo el día dando gracias, ¿no? Entonces a veces digo, uy, pero entonces, ¿qué hago? O termino pidiéndole al Padre, ¿sí? Aunque sé que no es para él, pero termino diciéndole porque entonces volvemos, empiezo a repasar dentro de mí cuáles son los elementos, ¿sí?, que constituyen la identidad eterna. Y definitivamente el Padre nos dio la personalidad, que es, digamos, el único elemento que no cambia a través de todo el camino, ¿sí? Todos los demás es cambiante. Entonces, ¿cuándo le digo al Padre y cuándo le digo al Hijo? Todavía me cuesta trabajo. Yo les confieso que hay veces que me pierdo, o hay veces empiezo a pedir y entonces me vuelvo pedigüeño y no doy gracias. Pues entonces no le dije al Padre, o termino dándole gracias a Miguel y pidiéndole a Miguel, o termino dándole gracias al Padre y pidiéndole al Padre y se me arma un sancocho, pero me cuesta trabajo. Pero hay algo que sí es cierto en la enseñanza de Jesús. Pedid y se os dará, pedid y recibiréis. Él casi que había de mandamiento, dice, pidan, pidan. Pero ¿saben cuál es el problema también? Que como no le dedicamos suficiente tiempo a este ejercicio, no desarrollamos la fe necesaria, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Yo puedo entender que yo necesito algo y lo pido y está bien, dentro de mi pedido y dentro de mi conocimiento sé que el Señor puede que me lo conceda, puede que me lo cambie, pero yo voy a ser bendecido con una respuesta. ¿Realmente mi fe es tan grande para eso? Marta. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Frente a esto, Jaime, yo te quiero decir cuál ha sido mi proceso y de verdad que hablando de comunión, de lo que éramos antes a lo que somos hoy en día o particularmente yo, lo mismo que tú, yo pongo el reloj a las 5 de la mañana desde un tiempo para acá y yo me levanto a orar, ¿sí? Y está bien, me pasa lo que a ti te pasa y yo comienzo a dar gracias, pero pues como que ya tengo un orden establecido, como un orden en que ya sé lo que es adoración, ya sé lo que es comunión y ya sé a quién dirigirme. Incluso yo comienzo a darle gracias a los ancianos de los días, al infinito no cualificado, al cualificado, a todos, y les digo a los 7 espíritus rectores, a Orbontón, y de ahí para abajo todos los personajes que me he aprendido, todos los seres que me he aprendido. Pero mira que es algo que yo ya lo integré como mi rutina.
Y es como ese espacio que yo ya tengo en mi vida que le dedico al Señor para darle gracias, para orar también no solamente por mí, sino por toda la gente que está pasando por problemas de salud, de necesidades a nivel mundial, incluso en algunos momentos de meditación en darle luz a la tierra, luz al país, luz a la ciudad. Entonces como que eso ya lo he integrado a mi vida, Jaime, y ese ya es como mi manera de vivir, o sea, ya si no lo hago me hace falta, es como el tiempo que yo ya en mi vida inconscientemente con una solicitud que yo hice al Padre, incluso Jaime, que te digo que el estar yo en este grupo con ustedes fue una petición que yo hice durante mucho tiempo, el verme aquí con ustedes, y se lo pedí a Dios de todo corazón y le digo, quiero hacer tu voluntad, dime qué más hago. Y te lo digo que no tengo un grupo, no tengo muchas personas a quien Todavía. enseñarles todavía, ¿sí? Pero con mi testimonio de vida, Jaime, lo que el Señor ha hecho en mi vida, la gente me cree, la gente me busca, la gente conoce a Dios a través de lo que yo soy en mi vida. Y mira, te puedo decir también, no, mi familia no está acá, pero te la voy a presentar y mis hijos saben de Urantia, mis hijos le oran al espíritu materno creativo, ellos saben del espíritu ajustador que mora en nuestra mente, para qué está, saben la organización del universo. Entonces, como que yo no tengo muchos alumnos, pero yo pienso que he enfocado es a enseñarle a mi familia esa manera de vivir, y de esa manera lo hemos hecho, Jaime, de verdad. Y para mi familia, que somos 8, te lo cuento, en mi casa, yo soy la única que tengo esta manera de vivir, y todo el mundo me cree y todo el mundo me busca por esa manera que yo tengo de vivir, y que soy como un testimonio, ¿sí? No estoy diciendo una cosa, estoy siendo coherente, no digo una cosa y hago otra, o mi vida es un desastre, sino que toda mi vida ha sido alineada como a la voluntad de Dios, Jaime. Te felicito, Martica, y me alegro. Y cuando vayas a dar luz, dale luz a Pablo, que está sin luz. Gracias. Bueno, si no hay más inquietudes, vamos a continuar porque hay muchas cositas. Entonces voy a compartir de nuevo, ¿les parece bien? Me dicen cuando vean. Ya se ve. Ok. Tercero, la oración del creyente. Pero los apóstoles aún no estaban satisfechos. Querían que Jesús les diese una oración modelo para que ellos pudieran enseñársela a los nuevos discípulos. Después de escuchar las palabras de Jesús sobre la oración, Santiago Zebedeo dijo: muy bien, maestro, pero no pedimos una fórmula de oración para nosotros, sino más bien para los nuevos creyentes que tan frecuentemente nos imploran. Enseñadnos a orar en una forma que sea aceptable al Padre en los cielos. Cuando Santiago terminó de hablar, Jesús dijo: sí, pues, aún deseáis tal oración, os daré la que enseñé a mis hermanos y hermanas en Nazaret, y es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana, refresca nuestra alma con el agua de la vida, y perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación y líbranos del mal, y haznos cada vez tan perfectos como tú. No es raro que los apóstoles desearan que Jesús les enseñase una oración modelo para los creyentes. Juan el Bautista había enseñado a sus seguidores varias oraciones. Todos los grandes maestros habían formulado oraciones para sus discípulos. Los maestros religiosos de los judíos tenían unas 25 o 30 oraciones establecidas que recitaban en las sinagogas, aún en la calle. Jesús estaba particularmente en contra de orar en público. Hasta este momento los 12 tan solo le habían escuchado rezar unas pocas veces. Fíjense por qué dice rezo, ¿no? Porque son los rezos de los hebreos. Tienen sus retahílas ahí, ¿sí? Imagínate, si tenían 25, 30 rezos, ¿sí? Que se lo saben, y con todo respeto. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el rosario. La gente que reza el rosario reza Padres Nuestros, Ave Marías y glorias como loros, y llega un momento que no saben ni qué están diciendo, ¿sí? Eso es un rezo, no es una oración, ¿sí? Entonces, observaban que pasaban noches enteras orando o dedicado a la adoración, y tenían mucha curiosidad por saber la manera o forma de sus oraciones. Realmente no sabían qué contestar a las multitudes que suplicaban que se les enseñara a rezar, así como Juan había enseñado a sus discípulos. Jesús enseñó a los 12 que debían orar siempre en secreto, que debían alejarse a solas, en la serenidad de la naturaleza, o encerrarse en sus cuartos para orar.
Después de la muerte de Jesús y de su ascensión al Padre, muchos creyentes optaron por agregar al final de esta oración, así llamada Padre Nuestro, estas palabras: en el nombre del Señor Jesucristo. Más tarde, se perdieron 2 líneas al copiarse la oración y fue agregada una cláusula adicional como sigue: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y jamás. Jesús dio esta oración a los apóstoles en su forma colectiva, tal como se la rezaba en la casa de Nazaret. No enseñó nunca una oración personal formal, sino tan solo súplicas para grupos, familias o reuniones sociales. Aún así, tampoco accedió a hacerlo espontáneamente. Jesús enseñaba que la oración eficaz debe ser, primero, altruista, no solamente para uno mismo. Segundo, creyente, de acuerdo con la fe. Tercero, sincera, de corazón honesto. Cuarto, inteligente, de acuerdo con las propias luces, o sea, con lo que nosotros vamos entendiendo. Quinto, confiada, en sumisión a la voluntad omnisapiente del Padre. O sea, de saber que lo que Él nos dé, que nos va a contestar y que sí nos va a responder y que sí nos va a dar. Que nos está diciendo, pedid se os dará, pero de acuerdo a su sabiduría. Cuando Jesús pasaba noches enteras en la montaña rezando, lo hacía principalmente en súplica para sus discípulos, sobre todo para los 12. El maestro muy poco oraba por sí mismo, aunque sí practicaba mucha adoración de naturaleza, de la comunión de entendimiento con su Padre en el paraíso. Más sobre la oración. Durante varios días después del discurso sobre la oración, los apóstoles continuaron preguntando al maestro sobre esta práctica importantísima y adoradora. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración y la adoración, impartidas a los apóstoles durante estos días, pueden ser resumidas y expuestas en un lenguaje moderno como sigue. La repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe, aunque desatinada o imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. Ojo, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. En toda oración, recordad que la filiación es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para ganar el estado de hijo o hija. El hijo terrestre adquiere el ser por voluntad de sus padres. De la misma manera llega el Hijo de Dios a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre en el cielo. Por consiguiente, el reino del cielo, la filiación divina, debe ser recibida por el Hijo como si fuese un niño pequeño. La rectitud, el desarrollo progresivo del carácter se gana, pero la filiación se recibe mediante la gracia y por la fe. La oración condujo a Jesús a la supercomunión de su alma con los gobernantes supremos del universo de los universos. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de una verdadera adoración. La capacidad espiritual del alma para recibir determinada cantidad de bendiciones celestiales que pueden conseguirse personalmente y que se pueden percibir conscientemente como respuesta a la oración. Y vuelvo aquí a la explicación. No es lo mismo tener una comunicación con Dios a una estrecha comunión. Usted puede tener, según su propia opinión, una buena comunicación, pero a lo mejor está muy lejos de compartir una verdadera comunión. Son dos cosas muy diferentes. Les repito, el término viene del latín comunio, que indica participar en lo común o unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Comunión con Dios, entonces, es compartir algo que es común a ambos. Y quien está llamado a adaptarse a las características del otro somos nosotros quienes buscamos a Dios. Lo que debe ser común para usted y para mí son los elementos que caracterizan el proceder de nuestro Creador. Si usted no comulga con la esencia del carácter de Dios, que es el amor, entonces nunca habrá tal comunión, por más que se esfuerce en tratar de mantener una comunicación con Él. Cuando Dios creó al ser humano, lo diseñó para vivir en comunión con Él, y por ello puso su propio aliento en el cuerpo del hombre. Okay. La oración y la adoración, con que ésta se vincula, es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del agobio y la monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarse a la autorrealización, a la individualidad espiritualizada que constituyen un logro intelectual y religioso. La oración, ojo, es el antídoto contra la introspección nociva. Ustedes se acuerdan que cuando uno le enseñaban del famoso propósito de enmienda y contrición de corazón, ¿sí? Cuando uno iba a los retiros espirituales, los que pues nacimos o fuimos formados en la fe católica, parte era la reflexión, ¿no?
esa introspección. Y mire lo que dice aquí, la oración es el antídoto contra la introspección nociva. Por lo menos el rezo, así como el maestro lo enseñó, es tal ministerio beneficioso para el alma. Jesús siempre usó la influencia benéfica de la oración para sus semejantes. El maestro generalmente rezaba en plural, no en singular. Solo en las grandes crisis de su vida terrestre rezó Jesús para sí mismo. El diccionario de la lengua española, hablando de la oración, lo define como dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. El término introspección se refiere a la actitud de prestar atención a los procesos internos del propio sujeto, esto es, la capacidad del sujeto para centrar la atención en sus propias percepciones, inquietudes, sensaciones y pensamientos. La introspección como acto de autoconciencia le permite al sujeto analizarse a sí mismo y reflexionar sobre su proceder, sus conductas, sus procesos de aprendizaje o sus emociones frente a determinadas circunstancias. Por ello, esta noción juega un papel importante tanto en la filosofía como en la psicología y en la espiritualidad. La oración es el aliento de vida del espíritu en medio de la civilización material de las razas humanas. La adoración es la salvación para las generaciones de mortales en busca de placer. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma y adorar sería como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal, nuestro ajustador. La oración es la mirada sincera y anhelante del Hijo dirigida a su Padre Espíritu. Es el proceso psicológico de intercambio de la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino, ojo, para transformar lo que es en lo que debería ser. Ojo con esa frase, transformar lo que es en lo que debería ser. Una de las razones por las cuales Pedro, Santiago y Juan, quienes con frecuencia acompañaron a Jesús en sus largas noches de vigilia, nunca le escucharon rezar, fue porque su maestro no solía pronunciar con palabras sus oraciones. Casi todo su orar, Jesús lo hizo en espíritu y en el corazón en silencio. De todos los apóstoles, Pedro, Santiago, estuvieron más cerca de comprender las enseñanzas del maestro sobre la oración y la adoración. Y aquí antes de continuar, yo quisiera añadir algo. Quiero hablarles un poquito de un proceso que a veces nosotros tenemos claro que se llama el proceso de santificación, que tal vez tiene que ver con lo que Marta nos decía ahora, ¿sí? ¿Qué significa el proceso de santificación? El proceso de santificación es algo que va haciendo el Espíritu dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos hacernos propaganda. Mire cómo soy de bueno, mire cómo he cambiado, ¿sí? Mire que ya no soy una porquería, que ya no hago esto, que no hago lo otro, porque eso es lo único que se hace en los procesos de introspección, por eso la introspección nociva, ¿sí? Que es un mea culpa de que yo con yo todo lo malo. Eso es una porquería porque mire todo lo que hago y no he podido con esto, no he podido con lo otro. No, la santificación es un proceso en el cual nos lleva a ser mejores personas, día a día. De verdad reconocer que esos principios de verdad, belleza y bondad formen parte, pero parte real de nuestra vivencia diaria, ¿sí? O sea, ¿cómo soy una mejor persona? ¿Cómo soy mejor con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, en mi trabajo? Ahí es donde empieza ese proceso de santificación que se va logrando en la medida en que yo tengo esa comunión con el Espíritu, ¿sí? Porque me lleva realmente a vivir ese amor. Entonces aquí no se trata de simplemente ser mejores personas. Listo, ya somos mejores personas. ¿Y qué? ¿Y qué sacamos con eso? ¿Qué estoy haciendo yo al ser una mejor persona? ¿Cómo estoy, ahí sí como decía Marta, llevando esa luz a los demás? Pero tiene que haber un plan consciente. O sea, nada en la vida pasa porque sí. ¿Sí? Nosotros hacemos que las cosas pasen. Nosotros tenemos que tener planes. Nosotros tenemos que implorar ayuda para realmente poder colaborarle a nuestro Padre Miguel en la obra. ¿Cuál es la obra de él? Dar a conocer, revelar a nuestro Padre Celestial. O sea, empezar a la gente a mostrarle un Dios distinto, un Dios de amor, un Dios maravilloso que además es nuestro papá, ¿sí? Que es el Padre de nuestro espíritu, ajustador, que es el Padre de nuestra personalidad. Pero, ¿cómo lo hago? Ahí es donde necesitamos pedir la guía. Y ahí recordemos que todos los dones mentales tienen un canal, que es Espíritu Infinito, Espíritu Materno a nuestra mente. Por ese canal, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesitamos la guía. Comentarios.
¿No hay? Continuamos entonces. Me dicen cuándo. Aquí nos vamos a referir a unas oraciones modelo. Son 6 oraciones que nos comparten de otros planetas. Entonces dice otras formas de oración. De vez en cuando el resto de su estadía en la Tierra, de vez en cuando durante el resto de su estadía en la Tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras formas de oración, pero lo hizo tan solo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas oraciones en forma de parábolas a las multitudes. Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús nos reveló este hecho a los 12. Entre estas oraciones estaban las siguientes. O sea, este amarillito aquí quiere decir que todos es la misma oración. ¿Qué decían? Padre nuestro, en quien radican los reinos del universo, alabado sea tu nombre y glorificado tu carácter, tu presencia nos abarca y tu gloria se manifiesta imperfectamente en nosotros, así como es perfecta en lo alto. Danos hoy las fuerzas vitalizadoras de la luz y no nos dejes cerrar por los perversos caminos de nuestra imaginación, porque tuya es la morada gloriosa, el poder perdurable para nosotros, el don eterno del amor infinito de tu Hijo, aún así eternamente verdadero. Esa a mí me hace como fría, no me dice mayor cosa. Bueno, otra. Padre, uy, ¿qué pasó? Perdónenme un momentico que aquí pasó algo, se me metió algo. Vuelvo a compartir. Me dicen de nuevo. Ya, se ve bien. Okay. Listo. Padre nuestro, creador que estás en el centro del universo, otórganos tu naturaleza, danos tu carácter, haznos tus hijos e hijas por la gracia y glorifica tu nombre a través de nuestro perfeccionamiento eterno. Danos tu espíritu ajustador y controlador para que habite y more en nosotros, para que podamos hacer tu voluntad en esta esfera, así como los ángeles cumplen tu mandato en la luz. Sostiénenos en este día, en nuestro progreso y camino por la verdad. Líbralos de la inercia del mal y de toda transgresión pecaminosa. Sé paciente con nosotros, así como nosotros dispensamos amor y comprensión a nuestros semejantes. Derrama el espíritu de tu misericordia en nuestros corazones mortales. Llévanos de la mano paso a paso por el incierto laberinto de la vida. Y cuando llegue nuestro fin, recibe en tu seno nuestro espíritu fiel. Aún así, que no se cumplan nuestros deseos, sino tu voluntad. Este tiene cositas que he puesto en amarillo que como que me llegan más. La otra, Padre nuestro celestial, perfecto y justo, guía y dirige hoy nuestra travesía, santifica nuestros pasos y coordina nuestros pensamientos. Condúcenos para siempre por los caminos del progreso eterno. Llénanos de sabiduría hasta la plenitud del poder y danos vitalidad con tu energía infinita. Inspíranos con la conciencia divina de la presencia y guía de las huestes seráficas. Condúcenos por siempre en nuestro ascenso por el camino de la luz. Reivindícanos plenamente en el día del gran juicio. Haznos como tú en gloria eterna y recíbenos en tu servicio eterno en lo alto. Otra. Padre nuestro que eres en el misterio, revélanos tu santo carácter. Hay que hoy tus hijos en la tierra vean el camino, la luz y la verdad. Muéstranos el camino del progreso eterno y danos la voluntad para marchar en él. Afianza en nosotros tu reino divino y concédenos así el pleno dominio de nosotros mismos y no nos dejes errar por los caminos de autoridad y muestre. No nos dejes errar por los caminos de oscuridad y la muerte. Condúcenos por siempre junto a las aguas de vida. Escucha estas nuestras oraciones y acógelas. Complácete en hacernos más y más como tú. Finalmente, por tu Hijo divino, recíbenos en tu abrazo eterno. Aún así, no se hará nuestra voluntad sino la tuya. Otra. Glorioso Padre y Madre en uno combinados. Miren el concepto. Perdón. Leales seamos a tu naturaleza divina, que tu esencia misma revive en nosotros y a través de nosotros, por el don y otorgamiento de tu Espíritu Divino, reproduciéndote así imperfectamente en esta esfera, así como te muestras perfecta y majestuosamente en lo alto. Danos tu día, y conduce... me perdí. Perfectamente en esta esfera, así como te muestras perfecta y majestuosamente en lo alto. Danos día a día tu dulce ministerio de hermandad y condúcenos en todo momento por el camino del servicio amoroso. Sé por siempre e incansablemente paciente con nosotros, así como nosotros mostramos nuestra paciencia con nuestros hijos. Danos la sabiduría divina
que todo lo hace bien, y el amor infinito que se vuelca a todas las criaturas. Concédenos tu paciencia y clemencia, para que cuando nuestra caridad abrace a los débiles del reino, y cuando nuestra carrera se acaba, haz que honre y glorifique tu nombre, que complazca a tu buen espíritu y que satisfaga a quienes cuidan nuestra alma. No según nuestros deseos, Padre nuestro amante, sino según tus deseos de bien eterno para tus hijos mortales. Que así sea. Y la última dice, nuestra fuente infinitamente fiel y centro todopoderoso, que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo misericordioso. Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros. Danos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato. Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida. Refréscanos día a día con el agua viva del río de la vida. Condúcenos paso a paso por fuera de la oscuridad y hacia la luz divina. Renueva nuestra mente por las transformaciones del espíritu residente, y cuando finalmente nos llegue a nuestro fin mortal, acógenos en ti e instálanos en la eternidad. Sigue nuestra cabeza con las diademas celestiales del servicio fructífero, y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la influencia santa. Que así sea para siempre jamás en un universo sin fin. La otra, Padre nuestro que moras en los lugares secretos del universo, honrado sea tu nombre y reverenciada tu misericordia y respetado tu juicio. Haz que el sol de la justicia brille sobre nosotros con el fulgor del mediodía, mientras te imploramos que guíes nuestros pasos extraviados en la luz vacilante del atardecer. Llévanos de la mano en los caminos que tú elijas, y no nos abandones cuando el camino sea difícil en las horas oscuras. No nos olvides, así como nosotros tan a menudo te olvidamos y te abandonamos. Pero sé misericordioso y ámanos así como nosotros deseamos amarte a ti. Contémplanos con compasión y perdónanos con misericordia, así como nosotros perdonamos en justicia a los que nos afligen en furia. Que el amor y la devoción, el autootorgamiento del Hijo, que el amor, la devoción y el autootorgamiento del Hijo majestuoso nos dé vida eterna con tu infinita misericordia y amor. Que el Dios de los universos nos dispense la plena medida de su espíritu. Danos la gracia de someternos a la dirección de este espíritu por el ministerio amoroso de las delicadas huestes seráficas, que nos conduzca y guíe el Hijo hasta el fin de la era. Haznos por siempre y cada vez más como tú, y cuando lleguemos al fin, recíbenos en el eterno abrazo del paraíso. Que así sea, en el nombre del Hijo autootorgador y para honor y gloria del Padre Supremo. Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó estos y otros modelos de oración como ilustraciones para la instrucción exclusiva de los 12, y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos 7 modelos de oración en esta narración. Sin embargo, con todo respeto, yo cuando las leo, son extrañas para mí, son ajenas para mí, ya no me llegan al alma, porque es que recordemos que la oración tiene que ser algo que me nazca a mí en una situación, debido a una vivencia, debido a un acercamiento y debido a mi sentimiento de quién es mi Padre y a quién me dirijo, sea para adorar, sea para orar, sea para lo que ustedes quieran, pero es algo, por eso es tan importante que haya esa intimidad, esa cercanía en el modelo de oración, y por eso dice la definición que es algo que sale personal, del corazón, ¿sí? Más que formas, y formas muy bonitas, por ejemplo, como el Padre Nuestro. En mi Padre Nuestro tal vez es las únicas oraciones en formato que me llegan al alma, pero aún así no me siento que sea mía, ¿sí? Aunque la admiro, la respeto y sé que fue la que Jesús le enseñó a sus hermanitos. Bueno, la conferencia con los apóstoles de Juan. Alrededor del 1 de octubre, Felipe y algunos de los otros apóstoles estaban en una aldea cercana comprando alimentos cuando se encontraron con algunos de los apóstoles de Juan el Bautista. Como resultado de este encuentro casual en el mercado, se reunieron por 3 semanas en el campamento de Gilboa, los apóstoles de Jesús y los de Juan, porque éste recientemente había nombrado a 12 de sus líderes como apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús. Juan había hecho esto por sugerencia de Abner, jefe de sus leales seguidores. Jesús estuvo presente en el campamento de Gilboa durante la primera semana de esta reunión, pero se ausentó durante las 2 últimas. A principios de la segunda semana de este mes, Abner había reunido a todos sus asociados en este campamento de Gilboa y estaba preparado para iniciar el diálogo con los apóstoles de Jesús. Durante 3 semanas, estos 24 hombres se reunieron 3 veces por día y 6 días por semana. La primera semana, Jesús se mezcló con ellos en las reuniones de la mañana, la tarde y la noche. Los participantes deseaban que el maestro se reuniese con ellos y presidiese las deliberaciones conjuntas,
pero se negó categóricamente a participar en sus discusiones, aunque consintió en dirigirle la palabra en 3 ocasiones. Estos discursos de Jesús a los 24 trataron de la compasión, la cooperación y la tolerancia. Ojo con los temas: compasión, cooperación y tolerancia. Andrés y Abner presidieron alternativamente estas reuniones conjuntas de los 2 grupos apostólicos. Estos hombres tenían muchas dificultades que discutir y numerosos problemas que resolver. Una y otra vez llevaron sus problemas a Jesús, pero este se limitaba a decir: tan solo me preocupan vuestros problemas personales y puramente religiosos. Yo soy el representante del Padre ante el individuo, no ante el grupo. Ojo con eso. Yo soy el representante del Padre ante el individuo, no ante el grupo. Si tenéis dificultades personales en vuestras relaciones con Dios, venid a mí y os escucharé y os aconsejaré para la solución de vuestro problema. Pero si os ocupáis de coordinar las divergentes interpretaciones humanas acerca de cuestiones religiosas, así como de socializar la religión, estáis destinados a solucionar tales problemas por vuestras propias decisiones. Ojo con eso. No obstante, contad con mi comprensión e interés cuando lleguéis a una conclusión sobre los asuntos sin importancia espiritual. Os prometo por adelantado, siempre y cuando estéis todos de acuerdo, mi aprobación plena y mi cooperación sincera. Ahora bien, para no estorbar vuestras deliberaciones, os dejaré por 2 semanas. No os preocupéis por mí, porque yo regresaré a vosotros. Estaré ocupado en los asuntos de mi Padre, puesto que tenemos otros reinos, además de este. Después de hablar así, Jesús descendió por la montaña y no le volvieron a ver por 2 semanas enteras, y nunca supieron dónde había ido ni qué había hecho durante esos días. Desconcertados por la ausencia del maestro, los 24 tardaron un tiempo hasta reanudar la seria consideración de sus problemas. Al cabo de 1 semana, estaban, sin embargo, nuevamente sumergidos en sus discusiones y no podían recurrir a Jesús para que los ayudara. El primer tema sobre el cual el grupo llegó a un acuerdo fue en adoptar la oración que Jesús les había enseñado recientemente. Se aceptó por unanimidad que sería esta oración la oración que enseñarían ambos grupos de apóstoles a los creyentes. En segundo término, se decidió que mientras Juan viviera en la cárcel o fuera de la cárcel, ambos grupos de 12 apóstoles continuarían con su obra y que se celebrarían reuniones conjuntas de 1 semana de duración cada 3 meses en sitios por determinarse. Pero el más grave de todos los problemas era la cuestión del bautismo. Sus dificultades eran tanto más serias porque Jesús se había negado a pronunciarse sobre el tema. Finalmente se pusieron de acuerdo. Mientras viviera Juan, o hasta el momento en que modificaran todos ellos en conjunto esta decisión, solo los apóstoles de Juan bautizarían a los creyentes. Solo los apóstoles de Jesús instruirían a los nuevos discípulos. Por consiguiente, desde ese momento hasta la muerte de Juan, 2 de los apóstoles de Juan acompañaban a Jesús y sus apóstoles para bautizar a los creyentes, ya que el concilio conjunto había votado por unanimidad que el bautismo sería el paso inicial para presentar un frente común en relación a los asuntos del reino. Fíjense ustedes el rollo que se les armaba por un rito. Y miren la actitud de Jesús frente a ese rito. A continuación se decidió que en caso de morir Juan, sus apóstoles comparecerían ante Jesús y se someterían a su dirección, y que ya no bautizarían más a menos que recibieran autorización de Jesús o de sus apóstoles. Después votaron que en caso de morir Juan, los apóstoles de Jesús comenzarían a bautizar con agua como un símbolo del bautismo del Espíritu Divino. La cuestión de si el arrepentimiento debía vincularse o no con la predicación del bautismo se dejó a criterio de cada grupo. No se tomaron decisiones obligatorias. Los apóstoles de Juan predicaban: arrepentíos y sed bautizados. Los apóstoles de Jesús proclamaban: creed y sed bautizados. Esta, pues, es la historia del primer intento de los seguidores de Jesús por coordinar esfuerzos divergentes y reconciliar diferencias de opinión, organizar iniciativas de grupo, regular las observancias externas y socializar las prácticas religiosas personales, o sea, rituales. Se consideraron también muchos otros asuntos de menor importancia que fueron resueltos por unanimidad. Estos 24 hombres tuvieron una experiencia verdaderamente notable durante estas 2 semanas. Al verse obligados a enfrentar problemas y resolver dificultades sin Jesús, aprendieron a disentir, debatir, disputar, orar y transigir, y a ser capaces de comprender el punto de vista ajeno y a mantener por lo menos cierto grado de tolerancia por sus opiniones honestas. En la tarde de la discusión final sobre los asuntos financieros, regresó Jesús, se enteró de sus deliberaciones, escuchó sus decisiones y dijo
Estas pues son vuestras conclusiones y ayudaré a cada uno de vosotros a llevar a cabo el espíritu de vuestras decisiones conjuntas. 2 meses y medio después de esto, Juan fue ejecutado. Y durante todo este periodo los apóstoles de Juan permanecieron con Jesús y los 12. Todos ellos trabajaron juntos, bautizaron a los creyentes durante esta temporada de obras en las ciudades de la Decápolis. El campamento de Gilboa se levantó el 2 de noviembre del año 27 después de Jesucristo. Y aquí quiero, antes de entrar voy a dejar de compartir, antes de entrar con el mapa, quiero contarles algo. Yo imprimo mi mapa, ¿sí? Imprimo mi mapa y normalmente lo tengo a mano y es más, te lo sugiero que hagan lo mismo, ¿sí? Al estudiar la lección, porque como el mapa, aunque lo puse en 2 partes, ¿sí? Dentro de la lección, es muy interesante. Por ejemplo, cuando se analiza que el monte Gilboa queda aquí, ¿sí? Queda aquí y aquí está el río Jordán. Y ustedes tenían que a la parte izquierda, ¿sí? Estaba Samaria y a la parte derecha estaba la Decápolis. Entonces, solo con el río, ellos podían pasar para un lado o para el otro. Y cuando se iban hacia el norte, estaban en Galilea, y cuando se iban hacia el sur, estaban en Judea. Entonces, fíjense ustedes, ahí se va ubicando uno geográficamente, pero tienen los montes, tienen las ciudades, y van pudiendo analizar. Y aparte de los rayos, ¿no? Cada vez, porque las lecciones son distintas, las cosas que va resaltando, entonces voy poniendo cuáles eran las ciudades, qué pasaba, y ayuda a uno a que se enriquezca mucho la lección y que entendamos la ubicación geográfica y política de lo que estaba pasando. ¿Sí? Esto es muy importante para poder comprender y discernir todo lo que estaba pasando y las distancias. Ahora les voy a hacer un par de comentarios. No sé si quieran comentar algo más o continuamos. Ok, continuamos. Entonces vamos a nuestro mapa. Este mapita fue preparado para este documento y entonces aquí tenemos y vamos a encontrar varias cosas. Entonces primero, Galilea en la parte de arriba, Cafarnaún, pero miren que Cafarnaún está al otro lado del Jordán, al lado del mar de Galilea, que era donde estaba la casa de Zebedeo. Y aquí estaba el astillero de Zebedeo, donde Jesús tenía negocios con el papá de los hermanos Zebedeo. Miren ustedes, que les he puesto, Carlitos nos puso, pasaron los meses de septiembre y de octubre en retiro en el campamento, aislados sobre las laderas del monte Gilboa. Entonces ya vimos el mapa, aquí vemos el monte donde quedaba, ¿sí? También el sitio donde estaba. Vemos las ciudades que puse en azul fueron ciudades griegas donde ellos predicaron, ¿sí? Antes de fines de diciembre se trasladaron cerca del Jordán a la altura de Peya. Entonces aquí era donde tenían el campamento, se pasaron para este lado, pero sin embargo, fíjense que pasaban a Esitópolis, Gadara, Ávila y Gerasa, ¿sí? Aquí en Sebasté está el lugar de sepultura de Juan el Bautista. Aquí estaba Perea, en los meses de noviembre y diciembre del año 27. Jesús y los 24 trabajaron en las ciudades griegas de Decápolis, en especial en Esitópolis, ¿sí? Que la vemos aquí, Gerasa, Ávila y Gadara. Bueno, aquí está Macerus, que era el lugar donde estaba preso Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista fue decapitado y alguien dijo que querían enterrarlo en Sebasté, que era en la ciudad donde estaba Abner y estaban ellos, y se lo llevaron de aquí para allá. Yo quiero hacerles un ejercicio. Yo hice una medición con Google Maps y de Macerus a Sebasté hay 91 kilómetros en línea recta, sin contar que tenían que atravesar el río Jordán, ¿sí? Sin contar que estaban caminando por el desierto y sin contar que iban con un cadáver descabezado. No sé cómo lo embalsamaron, pero ustedes se imaginan con esas temperaturas lo que era caminar 91 kilómetros de aquí a aquí con un cadáver descabezado. O sea, son cosas que son impresionantes. Pero más aún, cuando yo me siento a ver lo que son de Macerus a Cafarnaún, hay 146 kilómetros en línea recta. También solo medidos con regla. Imagínense ustedes lo que significaban esas caminadas y era la diferencia entre predicar, entre si iban a Galilea o se quedaban en Judea. Miren ustedes, si predicaban en Samaria o predicaban en la Decápolis, lo que eran las distancias, lo que implicaba atravesar el río. O sea, toda esa parte logística, estos mapas, con que nos ayuda Carlitos, nos enriquecen la lección en una forma impresionante. Entonces, continuamos. A través de los meses de noviembre y diciembre, Jesús y los 24 trabajaron tranquilamente en las ciudades griegas de la Decápolis, en especial Esitópolis, Gerasa, Ávila y Gadara. Este fue en realidad el final del periodo preliminar en que se hicieron cargo del trabajo y la organización de Juan. La religión de una nueva revelación al socializarse siempre ha de pagar el precio de un compromiso con las formas y usos ya establecidos de la religión precedente a la cual procura salvar.
El bautismo fue el precio que pagaron los seguidores de Jesús para llevar consigo, como grupo religioso socializado, a los seguidores de Juan el Bautista. Los seguidores de Juan, al unirse con los seguidores de Jesús, renunciaron casi a todo, excepto el bautismo con agua. O sea, era un rito que mantuvieron, a Jesús no era relevante, pero sí, era parte de eso. Por eso dice que fue el precio que pagaron para llevar consigo el grupo religioso socializado. Jesús hizo poca enseñanza pública durante esta misión en las ciudades de la Decápolis. Pasó mucho tiempo enseñando a los 24 y tuvo muchas reuniones especiales con los 12 apóstoles de Juan. Con el tiempo comenzaron a comprender por qué Jesús no iba a visitar a Juan en la cárcel y por qué no había hecho esfuerzo alguno para liberarlo. Pero nunca pudieron comprender por qué Jesús no realizaba obras milagrosas y por qué rehusaba mostrar signos exteriores de su autoridad divina. Antes de ir al campamento de Gilboa, ellos creían en Jesús, sobre todo por el testimonio de Juan, pero pronto empezaron a creer como resultado del contacto con el Maestro y sus enseñanzas. Durante estos 2 meses, el grupo trabajó la mayor parte del tiempo en pares, saliendo del campamento uno de los apóstoles de Jesús con uno de los de Juan. El apóstol de Juan bautizaba, el de Jesús enseñaba, y ambos predicaban el evangelio del reino tal como lo entendían. Así ganaron muchas almas entre estos gentiles y judíos apóstatas. Abner, el jefe de los apóstoles de Juan, se convirtió en creyente devoto de Jesús. Más adelante fue nombrado dirigente de un grupo de 70 instructores a quienes el maestro encomendó la predicación del evangelio. En el campamento cerca de Pella, miren el mapita. A finales de diciembre se trasladaron cerca del Jordán, a la altura de Pella, donde reanudaron las enseñanzas y la predicación. Tanto judíos como gentiles acudían a este campamento para escuchar el evangelio. Una tarde, mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, algunos amigos íntimos de Juan trajeron al maestro el último mensaje que había de recibir de Juan. Juan llevaba 1 año y medio en prisión, y la mayor parte de ese tiempo Jesús había trabajado muy silenciosamente. Por consiguiente, no era extraño que Juan se preguntara qué pasaba con el reino. Los amigos de Juan interrumpieron las enseñanzas de Jesús para decir: Juan el Bautista nos envía a que te preguntemos, ¿eres de veras el libertador o hemos de buscar a otro? Jesús hizo una pausa para decir a los amigos de Juan: volved y decid a Juan que él no ha sido olvidado. Decidle lo que habéis visto y oído, que se predican buenas nuevas a los pobres. Tras hablar con los mensajeros de Juan, Jesús se volvió nuevamente hacia la multitud y dijo: no penséis que Juan duda acerca del evangelio del reino. Pregunte tan solo para reconfortar a sus discípulos, que son también mis discípulos. No es que Juan sea débil. Dejadme preguntaros a vosotros que habéis escuchado a Juan predicar antes de que Herodes lo encarcelara, que contemplasteis en Juan una rama sacudida por el viento, un hombre caprichoso en vestimenta suave. En general, quienes viven con ricas vestiduras y entre lujos están en las cortes de los reyes y en las mansiones de los ricos. ¿Pero qué visteis cuando contemplabais a Juan, un profeta? Si yo os digo, y mucho más que un profeta. De Juan estaba escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de ti. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más insignificante en el reino del cielo es más grande porque ha nacido del Espíritu y sabe que se ha convertido en hijo de Dios. Muchos de los que escucharon a Jesús ese día se sometieron al bautismo de Juan, declarando de este modo públicamente la entrada al reino. Y los apóstoles de Juan permanecieron firmes, unidos a Jesús desde ese día en adelante. Este acontecimiento marcó la verdadera unión de los seguidores de Juan y de Jesús. Después de que los mensajeros hubieron conversado con Abner, partieron hacia Maceros para relatar todo esto a Juan. Las palabras de Jesús y el mensaje de Abner lo reconfortaron y fortalecieron su fe. Esa tarde Jesús continuó enseñando: ¿con quién pues comparar esta generación? Muchos de entre vosotros no queréis recibir el mensaje de Juan ni mis enseñanzas. Sois como chiquillos que juegan en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos gemido y no habéis llorado. Así pues sois algunos entre vosotros. Vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dijeron que tenía al demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y esta misma gente dice: he aquí a un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En verdad, la sabiduría la justifican sus hijos. Parecería que el Padre en el cielo hubiese ocultado de los sabios y los orgullosos algunas
de estas verdades, revelándoselas en cambio a los chiquillos. Pero el Padre hace todas las cosas bien. El Padre se revela al universo con métodos de su propia elección. Venid pues todos vosotros que laboráis y lleváis pesadas cargas, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aceptad el yugo divino y experimentaréis la paz de Dios, que está más allá de toda comprensión. La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue ajusticiado por orden de Herodes Antipas la noche del 10 de enero del año 28 después de Jesucristo. Al día siguiente, algunos discípulos de Juan, que habían ido a Macerus, oyeron de su ejecución y yendo ante Herodes, pidieron que les fuera entregado su cuerpo, que colocaron en una tumba, dándole más tarde sepultura en Sebasté, lo que les decía, de donde era Abner. Al día siguiente, el 12 de enero, partieron hacia el norte al campamento de los apóstoles de Juan y Jesús cerca de Pella, e informaron a Jesús de la muerte de Juan. Tras escuchar todo esto, despidió a la multitud llamando a los 24 y les dijo: Juan ha muerto, Herodes lo ha hecho decapitar. Esta noche reuníos en concilio y arreglad vuestros asuntos como corresponde. Ya no habrá más postergaciones. Ha llegado la hora de proclamar el reino abiertamente y con poder. Mañana marchamos a Galilea. Por consiguiente, temprano, en la mañana del 13 de enero del año 28 después de Jesucristo, Jesús y los apóstoles, acompañados por unos 25 discípulos, se dirigieron a Cafarnaúm y se alojaron esa noche en la casa de Zebedeo. Al pobre Zebedeo le llegaron 24 a dormir, imagínense. Sí. Entonces, miren ustedes dónde estaba. Estaban en Pella, que estaba el campamento, y se fueron a Cafarnaúm. Y les repito lo que era el lugar donde estaba la prisión donde mataron a Juan y a donde lo llevaron a enterrarse. Realmente yo no me canso de pensar, y vinieron a predicar a Galilea, ¿sí? Yo no me canso de admirar esta gente cómo se recorría el mundo a pie. Es una cosa de locos, ¿sí? Y sobre todo en esas condiciones, en esos terrenos llenos de piedras, de arena, de todo, ¿no? Donde yo creo que no debían tener plantas de los pies, sino cascos, porque eso debía ser unos callos infames para andar por esas laderas y por esas montañas a punta de sandalias. Sandalias es como aquí le decimos nosotros a los campesinos, alpargatas, o sea, una suela muy rústica y el resto es con la pata pelada. Sí. Entonces era unos esfuerzos impresionantes. Bueno, mis queridos amigos, comentarios. ¿No hay comentarios? Yo quisiera hacer un comentario. Claro que sí, Alfonso. Este ejemplo del esfuerzo que hicieron por comulgar con la voluntad de Dios, del Padre Universal, que también era la voluntad de Jesucristo, nuestro Padre Universal local, Cristo Miguel de Nevadón, requirió mucho esfuerzo por parte de ellos. En aquellos tiempos no contaban con los recursos con los que contamos hoy nosotros. Y ciertamente creo que a nosotros ahora se nos facilita más el tener contacto con mucha gente. Quizás no tengamos la necesidad de ir caminando por todo el mundo, pero es una bendición que haya habido hijos del Padre Universal urantianos que hayan inventado estos medios de comunicación como lo está haciendo Zoom para nosotros, y que mediante este medio nosotros estemos llegando a muchas partes del mundo. Y lo que nos hace reflexionar es que debemos hacer el esfuerzo por utilizar estos recursos que facilitan mucho más que en aquel tiempo, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Padre y comulgar con Él utilizando estos recursos. Es cuestión de valorar qué es lo que se tiene y lo que no se tiene. Lo que no se tenía en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, requirió o les exigió muchísimo esfuerzo. Y en cuanto a nosotros, quizás no se requiere ese esfuerzo, pero sí el esfuerzo de familiarizarnos con la tecnología, no ser renuentes a usar la tecnología, no decir, es que no lo entiendo, no puedo, no me gusta, yo estaba más a gusto como antes y ahora como que no me gusta. Esto es cuestión de valorar y tener la mente fija en el reino. Alfonso,
eso no solo es cierto, sino que estos días que me preguntaban que a dónde estábamos llegando, me puse a sacar cuentas. Nosotros estamos llegando a 22 países, es una cosa de locos. Esta clase está siendo vista en 22 países, entre América y Europa, ¿sí? Yo me quedo aterrado, me puse a sacar una relación de país por país donde tenemos alumnos y seguidores, y la tecnología es una maravilla, pero no solo es la tecnología, Alfonso. Todos los días me están... Mire, desde que yo comencé a trabajar con Flor, yo creo que yo he mandado miles, no cientos, miles de veces los cuadritos de Flor. Y todavía la gente ve los cursos al principio, necesito los cuadritos del prólogo de Flor. O sea, ustedes no saben el impacto de lo que las herramientas que estamos creando están teniendo en la gente. Los cuadritos, los resúmenes, las opiniones, las charlas, la charla de Javier, la charla de Flor. Los mensajes hoy se están transmitiendo en las clases y todo, y los materiales por Radio Urantia. O sea, está llegando, hay gente que está trabajando en muchos frentes y se está llegando en una forma impresionante. Entonces, son herramientas, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la decisión de compartir lo recibido? Y de pedir guía para cualquiera que sea el método, porque definitivamente cada cual tiene su manera de matar pulgas, como decimos acá, ¿sí? Entonces, sí, entonces yo definitivamente voy a elegir, voy a mandar. Esta semana le mandé a Javier Puerto, que me había pedido el favor de unos materiales para mandar por mail, y le mandé las 10 películas de David Cantor, películas que son impresionantes, películas de no más de un minuto, que se pueden pegar en un mail y llegan y crean la inquietud. La persona que vea esa película va a picar el bicho y van a querer saber más y van a empezar a pedir. Eso es como las cometas, ¿no? Piden cuerda. Entonces, es el detallito, es el hecho de a cuántas personas yo podría mandarles un correo electrónico con un video de David, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, tengo que sacar un directorio y decir, la voy a mandar a 100, a 500, a lo que sea, a 10. Pero saber que si les gustó el video, ¿qué les mando después? Les voy a mandar el cuadrito del universo maestro. Les voy a mandar el cuadrito del superuniverso. Les voy a invitar a que vean este video. Pero tenemos que tener un plan, porque tenemos herramientas. Esta semana una de las personas de Ketty compartió unos cuadros, unas presentaciones muy interesantes. O sea, yo me quedo aterrado de cómo hay gente haciendo cosas maravillosas. Usemos las herramientas, usemos el trabajo. Es impresionante lo que tú dices, Alfonso, pero hoy tenemos 1000 elementos. No tenemos que caminar en el desierto, no tenemos que andar recorriéndonos el mundo a pie. Tenemos, mire, estamos llegando a 22 países, desde la comodidad de nuestras casas, con todas las herramientas, pero ¿estamos decididos a hacerlos? O sea, es algo, o sea, tenemos las herramientas. Hagan el plan ustedes. ¿A cuántas personas ustedes le pueden mandar el videito de David y después el cuadrito del superuniverso y después el cuadro universo maestro y después el libro en PDF? Y ya deje que el resto lo haga el Señor. Ya hicieron ustedes su parte, pero tiene que haber un plan, la decisión de actuar. Si no, no estamos en comunión. Estamos recibiendo y sí, qué rico, somos unos duros. ¿Pero y qué? ¿Para qué nos sirve? Ahí es donde está la diferencia. Y amigos, mire, de corazón, oren, griten, de hecho, den gracias, adoren, mediten, hagan todo lo que quieran, pero pidan. Jesús nos dijo, pedid y se os dará. Oremos, no perdamos de vista eso. Pidamos. Nosotros vamos a recibir la guía, nosotros vamos a recibir la ayuda, ¿sí? Yo de corazón les pido que tengan planes concretos, que nosotros realmente nuestras oraciones se vuelvan vivas y que salgan del alma, que sea algo que realmente, que haya comunicación, que pasen del techo, ¿sí? En la noche del sábado, Javier traía el recuerdo de algunos escritos de San Juan de la Cruz, y me acuerdo mucho que hay una parte que se llama La Noche Oscura del Alma, que dice que es cuando las oraciones no pasan del techo. O sea, cuando realmente yo no estoy conectado, ¿sí? Cuando realmente, miren las oraciones estas, pues interesantes, las de otros planetas, pero eso a mí no me dice nada, ¿sí? Esas no pasan del techo, es que no son mías. A mí no me significan nada, no es una expresión de mi alma, de mi corazón, de mi sentimiento, de mi amor por mi papá, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos en la oración, pero pidamos, por favor. Jesús nos dijo, pedid y se os dará. Tengamos fe en que así va a ser. Mis queridos amigos, si no es más, ha terminado esta lección. Les agradezco muchísimo su tiempo y su compañía, ¿sí? Como siempre, esta noche les estaremos enviando la grabación y les voy a mandar los 2 artículos del 11-11 y les voy a mandar esa canción tan linda que nos mandó Andrea Bocelli y Javier,
que como Bien. repito, por efecto de derechos de autor, no la quise compartir, porque si no, me demoro yo en montarla, que está YouTube mandándome decir que estoy cometiendo transgresión y tenemos que cuidar nuestro canal. Entonces, usen el material. Que el Señor los bendiga y de verdad que ha sido un placer una vez más estar con ustedes. Mil gracias por su compañía.